Padre, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos bendices, Padre. Te ruego, háblanos a través de tu palabra, enséñanos que podamos crecer en conocimiento, pero también espiritualmente. Alimenta nuestra alma, Señor, en esta noche. Bendice esta lección que estaremos estudiando de tu palabra, este estudio bíblico en esta noche. Danos la sabiduría, la capacidad de aprendizaje necesario, Padre. Dame tus palabras para poder expresarme correctamente y háblanos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Ruth. La semana pasada estudiamos el libro de Ruth. Y para recordar un poquito el periodo en el que nos encontramos, deme toda su atención, estamos en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces. Hubo 14 jueces que son los que estuvimos estudiando en semanas anteriores. A Ruth, recuerden que fue escrito durante el periodo de los jueces, o los acontecimientos que ocurrieron durante el proceso de los jueces. El autor, recuerden que es Samuel. Y ahora entramos a un siguiente libro. Este siguiente libro también pertenece al periodo, en su periodo inicial, al periodo de los jueces. Su inicio aún está en el periodo de los jueces. Samuel es el título de este gran libro. Este libro, a través de la historia, ha tenido varios títulos, pero el más conocido de todos es Samuel, primero y segundo de Samuel. Este nombre también es dado en hebreo y en la mayoría de las Biblias en español es Samuel. Originalmente, primero y segundo de Samuel componían un solo libro. No había primero y segundo. Cabe aclarar, no se dice primera de Samuel, porque no es una carta, es un libro. Y se dice primero de Samuel. Estos dos libros eran originalmente uno solo y se llamaba solamente Samuel. Ahora, en unas de las traducciones que hicieron o recopilaciones, también le llamaban primero de Reyes, segundo de Reyes, tercero de Reyes y cuarto de Reyes. Así estaba en la Septuaginta. Pero después se cambió a primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Antes había 4 libros de Reyes. Ahora, en lugar de primero y segundo de Reyes, se cambió a primero y segundo de Samuel y ahora primero y segundo de Reyes. Y es de la manera en la que está en nuestras Biblias actualmente. Samuel, entonces, es un libro un eslabón, una transición del periodo de los jueces al periodo de la monarquía o al periodo de los reyes. Anteriormente, hasta este momento, Samuel, en el libro de Samuel, Israel jamás ha tenido rey. Tenían jueces. Recordemos que la última vez que Israel estuvo unido fue en la época de Josué. Ahí el pueblo estaba unido, conquistando el reino, y después de su muerte comienza el periodo de los jueces y hay una división completa. Cada quien tiene un pequeño grupo por allá, un grupo por acá, las tribus no están unidas, todo mundo hace lo que quiere. Dice la Biblia ahí, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un pueblo unido. Y es en este libro, primero de Samuel, cuando se logra la unificación de todas las tribus en un solo pueblo, Israel, con un rey. Samuel entonces comienza, queridos hermanos, con un periodo triste, porque cuando Samuel entra en escena, y lo vamos a estudiar en un momento, Israel está completamente fuera de la voluntad de Dios. Hay poca espiritualidad, no buscan el rostro de Dios, están en un bajo nivel espiritual, y está Elí, que es el sumo sacerdote juez, quien fue su padre adoptivo de Samuel.
Sus hijos, lo estudiamos, eran perversos, eran malos, se acostaban con las mujeres en el tabernáculo de reunión. Y Dios los desecha y levanta a este último juez, por así llamarlo, el último juez. Ahora, algunos llaman el último juez porque fue el último juez usado por Dios. Pero en realidad, antes de que él muriera, Samuel asignó a sus hijos como jueces, aunque no andaban bien con Dios y el pueblo no los reconoce como una autoridad de parte de Dios. Porque los hijos de Samuel, aunque tenía buen ejemplo sus hijos, aunque Samuel fue un hombre de Dios, ellos se pervirtieron y empezaron a sobornar, empezaron a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, y Dios no los respaldó a ellos. Por eso es que se dice que Samuel fue el último de los jueces usado por Dios. Ahora, Samuel es un personaje interesante, lo vamos a ver en un momento, pero Samuel es uno de los principales personajes en este libro. Primero de Samuel se encuentra entonces, como dije, en la parte histórica en nuestras Biblias. Aquí se registran grandes acontecimientos emocionantes. A mí me gusta mucho Primero de Samuel. Uno de los acontecimientos más sobresalientes o importantes es la batalla entre David y Goliat en el capítulo 17. Al comienzo entonces de este libro podemos ver a Elí, un juez y un sacerdote que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Él muere y Samuel entonces comienza a servir a Dios como un juez y sacerdote también. ¿Por qué sacerdote? Porque fue adoptado en la familia de Elí. Aunque él no pertenecía a ese linaje de Aarón, al ser adoptado, al dormir en el tabernáculo, al participar de las cosas santas, fue incluido como sacerdote. Samuel entonces es un juez, un sacerdote, pero también llega a ser profeta. Estos tres oficios en una sola persona no se vuelven a repetir más que en el Señor Jesucristo. Pero nadie tiene el sacerdocio al mismo tiempo siendo juez y luego profeta de Dios. El libro entonces de Primero de Samuel abarca un periodo aproximado entre 100 y 130 años. Los acontecimientos registrados aquí. Hay tres principales personajes que se dividen en Primero de Samuel. La primera parte de Primero de Samuel va a hablar precisamente de Samuel. La segunda parte nos va a hablar de Saúl. Y la tercera parte, la parte final de Primero de Samuel, va a comenzar a hablar acerca del rey David, de sus primeros años, la adolescencia, la batalla y todo lo que vamos a ver en un momento. Le estoy dando un panorama general de lo que es Primero de Samuel. Y vamos a entrar entonces a nuestras hojitas. Número 1, dice ahí, el libro de Primero de Samuel originalmente formaba un solo libro junto con, anótele, Segundo de Samuel. Y ambos eran... ¿Ya todas tienen respuestas? Muy bien. Entonces no hay problema, nada más subráyelo, imprimieron la hoja equivocada mis hijos, no pasa nada. Ahí está en la parte, subráyelo nada más, lo vamos a ver rapidito. Están las respuestas en gris. A ver. Sí. Incluyeron las respuestas junto con las dos, ¿verdad? En la parte de atrás viene sin contestar y en la parte de enfrente viene contestado. Muy bien, no se preocupen, no pasa nada. Si quieren contestarlo donde no está contestado, está bien. Si quieren subrayar solo la respuesta, también está bien. Vamos a seguir aprendiendo. Entonces, número 1, en el libro de Primero de Samuel, estaba junto con Segundo de Samuel. Y ambos eran llamados Primero y Segundo de Reyes. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Número 2. Samuel fue profeta,
juez y mensajero de Dios durante la transición del sistema de la teocracia a la monarquía. Cabe aclarar aquí, la teocracia, quiero definir este término por si algunos no lo tienen claro. La teocracia, ¿qué es la teocracia? Bueno, esta palabra se divide en dos, teo y viene de cracia, que es como un gobierno, y la palabra teo en griego es Dios. Entonces es Dios gobernando. Teocracia es cuando Dios gobernaba a través de un profeta o un juez o un sacerdote. Eso era el tipo de gobierno del cual salieron de Egipto. ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el rey de reyes? Era Dios. Y gobernaba a través de Moisés, a través de Josué, a través de los jueces. Esa era una teocracia, es decir, consultar a Dios para saber qué es lo que debemos hacer, que Él es la máxima autoridad. Pero luego, en este libro, vamos a encontrar este cambio de ese sistema de gobierno teocrático a un gobierno monárquico, es decir, de reyes. Hasta el momento, como dije, no habían tenido reyes. Dios había gobernado por medio de sus mensajeros. Ahora vamos ahí al número 2. Número 2. Samuel el profeta. Samuel el profeta. Primero de Samuel, como dije, hermanos, narra este cambio de teocracia a la monarquía. Y recuerden, hay tres personajes principales: Samuel, Saúl y David. Aunque hay otros muchos personajes que podemos encontrar en Primero de Samuel, el libro en sí está dividido en estos tres personajes. Ahora, hay un momento en el libro donde se cruzan las historias. Si pudiéramos poner una curva, pudiéramos ver en la primera instancia de Samuel su niñez, su juventud, y luego llegando a ser profeta, sacerdote, a ser un hombre de Dios, y luego nos habla de su muerte en el capítulo 25. Y al mismo tiempo, antes de morir, comienza otra curva en ascendente. Esa curva es la vida de Saúl, que empieza a surgir. Y luego empieza a decaer su vida también. Y antes de que sea eliminado o que se suicide, entonces se levanta otra nueva curva hacia arriba, y es la vida de David, y ahí se queda en la parte de arriba, no desciende hasta segundo de Samuel. Tenemos entonces una curva ascendente de la vida de Samuel y luego su muerte, pero al mismo tiempo, antes de que se muera, Saúl se levanta y luego vuelve a caer, y antes de que muera empieza la vida de Saúl. Es decir, las historias se entrelazan. Espero que me haya explicado. ¿Sí me expliqué, hermanos? Sí. Muy bien, entonces entramos en el número 2, Samuel, el profeta fiel. Ana es quien pide a Dios. Su nacimiento fue un milagro de Dios. Dios respondió, recuerden, a la petición de Ana, que no podía tener hijos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Podemos ver que él es llevado a el templo, a Silo, al tabernáculo de reunión, para poder ser adoptado por Elí, ser criado por él, y puede él entrar en el sacerdocio. Desde muy temprano, en el capítulo número 3, Dios en una madrugada le llama. Esto lo vimos el domingo también. Antes que se acabara, dice la Biblia, el aceite, antes de que se apagara la lámpara, Dios llamó a Samuel. Y por supuesto que él responde. Y a partir de ese día, él le da una profecía. Ese día recibe una profecía de parte de Dios que le dice todo lo que iba a pasar con Elí. Y luego Elí le pregunta, dime por favor, no me digas mentiras. Dime todo lo que Dios te dijo. Y le dice Samuel, aunque era un jovencito, un joven, le dice, pues Dios me dijo que tú vas a morir, igual tus hijos, porque no les has estorbado, porque no has sido un buen padre, y van a morir y va a acabar todo. Y eso se cumple. Luego podemos encontrar el ministerio de Samuel como juez
del capítulo 4 al capítulo 7, encontramos a Samuel ministrando como juez. Hay un periodo en el que el arca del pacto es robada por los filisteos. Están tristes, no saben qué hacer, están acongojados. Vea por favor el capítulo número 7. El capítulo 7. Acompáñeme, primero de Samuel 7, versículo 1. Primero de Samuel 7, 1. Hasta aquí hemos visto a Samuel, su nacimiento milagroso. Hemos podido ver cómo él se desarrolla como un hijo adoptivo de Elí. Lo podemos ver en su llamamiento, lo podemos ver sirviendo al Señor, lo podemos ver ahora que Dios habla con él y ahora va a entrar en un periodo de juez. Desde el capítulo 4, de hecho, ahí usted puede ver eso, pero en el capítulo 7 surge algo interesante, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Si usted lee el capítulo 5 y 6, se va a dar cuenta que el arca de Dios la habían robado los enemigos de Israel, los filisteos. Luego, el arca de la misma presencia de Dios castigó a los propios filisteos. Les salieron tumores y hubo plagas, y luego ellos decidieron entregar el arca antes de que los matara. Luego, cuando llega a esta casa, y en esta casa está por 20 años, hasta que Samuel se levanta de parte de Dios. 20 años sin tener la presencia, la bendición, la gracia de Dios. Y luego en el capítulo 7 surge un gran avivamiento. Durante este periodo estaban siendo atacados, menospreciados, humillados y derrotados, hasta que llega Samuel el profeta a dar un mensaje poderoso de Dios. Y viene un avivamiento porque el pueblo andaba mal con Dios. El pueblo andaba adorando ídolos. El pueblo no oraba a Dios. El pueblo nada más era pueblo, pero no tenían un corazón ferviente para con Dios. Y en este capítulo encontramos un gran mensaje y un poder de Dios obrando en la vida de Samuel. Vean lo que dice el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. En el capítulo 7, versículo 2, al final dice: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Así lo leyeron ahí. La palabra lamentaba es la palabra clamaban, la misma palabra que se utiliza en el Salmo cuando dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Es decir, que ellos clamaban. ¿Por qué clamaban? Porque los filisteos los gobernaban cruelmente. Los filisteos los tenían derrotados, los tenían mal. Y entonces Samuel dice: hey, ¿quieren ver la bendición de Dios en su vida? ¿Quieren ver que Dios obre y que derrote a los filisteos? Ya tienen 20 años así. Tienen que convertirse, tienen que arrepentirse, tienen que dejar sus dioses falsos, tienen que adorar y servir al único y verdadero Dios. Y ellos lo hacen. Samuel es usado por Dios como profeta, como juez, y logra el avivamiento nacional. El pueblo viene, derrama agua delante de Dios, una agua pura, y eso significaba que su corazón estaba siendo derramado para con Dios. Es un simbolismo que se estaba haciendo. Cuando se reúne el pueblo para buscar a Dios, para arrepentirse, los filisteos se dan cuenta de que se reúnen en un lugar que se llama Mizpa. Y los filisteos pensaban: ándale, quieren pelear con nosotros, pues vamos a darle. Pero en realidad el pueblo no se había reunido para pelear. Samuel lo reunió para que hubiera un avivamiento, para que se arrepintieran, para que buscaran a Dios. Y los filisteos ahí vienen y el pueblo empieza a temer.
Ay, ¿qué va a pasar, Samuel? Mira nada más, estamos buscando a Dios y ya vienen los enemigos, piensan que queremos pelear, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Samuel ora a Dios y le dicen, mira, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Note esto. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. 20 años tenían sin victoria. Pero ahora, este día, Samuel intercede por el pueblo se arrepiente, el pueblo viene y se consagra otra vez, el pueblo quiere la bendición de Dios y Dios escucha la oración. Dios escucha el quebranto de corazón, escucha a Samuel y los filisteos. Imagínense, de repente el cielo se nubla. De repente relámpagos y truenos empiezan a sonar tan fuerte. De repente los filisteos empiezan a sentir temor. Esos guerreros poderosos que habían gobernado por 20 años a Israel, ahora salen huyendo, derrotados, porque Dios les ayudó. Y por eso es que le llama a ese lugar Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. En el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Entonces Samuel aquí, hermanos, es consagrado como juez, es decir, estaba juzgando al pueblo, Dios le estaba respaldando, venció a los enemigos, el pueblo se reconcilia con Dios y viene un avivamiento. Esto en el periodo de la vida de Samuel. Y luego entramos a un periodo en el capítulo 8 que leímos en el culto, antes de la enseñanza, cuando Israel pide rey. El problema principal es que los hijos de Samuel, que eran los que seguían como jueces, no fueron buenos jueces. Y el pueblo tomó como excusa eso para decirle a Samuel, ya no queremos jueces, queremos rey. Y él se indigna. Él dice, ¿cómo que quieren rey? Ahora, no se estaba indignando porque estaban rechazando a Samuel. No, se estaba indignando, se estaba molestando quizá porque estaban rechazando directamente a Dios, hermanos. Y Dios es el que le dice, mire lo que dice versículo 6, 8:6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. O sea que no les gustó a Samuel la petición del pueblo. ¿Qué tacha tenía Samuel? Ninguna. Samuel estaba vivo, sus hijos habían fallado. Pero luego el versículo 7 es clave porque dice así, primero de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿A quién desecharon? A Dios mismo, a Dios mismo. Vamos ahí a llenar, a que vean las respuestas de las hojitas, aunque ya están contestadas. Número 4 dice ahí, Samuel fue hijo de Ana, quien oró con fervor por tener un hijo. 5, Dios llama a Samuel durante la noche mientras dormía cerca del arca, cuando aún no se había apagado la lámpara. 6, el liderazgo de Samuel trajo un avivamiento espiritual nacional, donde Israel abandonó ídolos como Baal y Astarot. 7. Samuel juzgó a Israel durante los últimos años del periodo de los jueces y fue considerado el último de ellos, es decir, el último de los jueces. En el capítulo 8 ahora encontramos
una petición del pueblo. Querían un rey. Samuel advirtió: si ustedes quieren rey, les voy a advertir lo que les va a hacer ese nuevo rey. Bueno, va a tomar sus hijas, va a tomar hijas de las suyas para que sean perfumadoras, amasadoras. Van a darle sus caballos, sus tierras, no va a ser bien. Pero de todos modos el pueblo dijo: de todos modos queremos rey. Y Samuel obedece a Dios en el capítulo 8, versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y en el capítulo 9 ahora empieza el siguiente personaje importante en primero de Samuel, y es Saúl. Saúl, en el capítulo 8, el 9, Dios habla con Samuel para que vaya a ungir al nuevo rey. Dios guía a Samuel para elegir al primer rey de Israel. Qué importante debió haber sido el primer rey. Imagínense, el primer rey, ¿cómo sería? Todo el pueblo estaba a la expectativa. ¿Quién será el primer rey? ¿Quién será el escogido por Dios para ser el rey de Israel? Y bueno, fue escogido un hombre llamado Saúl. Saúl de la tribu de Benjamín. Un hombre que tenía buenas cualidades. En el capítulo 8, entonces, como dije, piden, y en el capítulo 9 y 10 viene una unción. Una elección por parte de Dios, usando a Samuel el profeta, sacerdote, juez, para derramar aceite sobre un joven que sería el primer rey de Israel. Vea por favor el capítulo 10, el versículo número 16. 10:16. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Es decir, Saúl encuentra unas asnas que se habían perdido de parte de su papá, pero al encontrarlas, Samuel le dice: tú eres el primer rey de Israel. Pero él lo encubre, es decir, en lo oculto, una unción privada. Saúl busca las asnas de su padre y luego él será el primer rey de Israel. Hay unas cuantas cualidades que no vienen aquí anotadas, pero quiero mencionarlas. Cualidades que tenía el joven Saúl al iniciar, al ser seleccionado como el primer rey. ¿Y qué cualidades tan lindas tenía este personaje? Tenía todo para ser todo usado por Dios, bendecido. Él no tenía que haber acabado su vida como la terminó, como veremos en esta noche. ¿Qué cualidades tenía? Bueno, en primer lugar, él tenía superioridad física. Era distinguido. Vea por favor el 1 Samuel 9:2. 1 Samuel 9:2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y presente, joven y hermoso. Y luego dice: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Luego dice: de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, es decir, estaba alto. Eso es lo único que me falta a mí. Estoy jugando, hermanos. Pero la Biblia habla que Saúl tenía una superioridad físicamente hablando. Era el hombre más alto de hombros hacia arriba. Pero dice también que era hermoso y joven. Dos cualidades que normalmente no encontramos. Joven y hermoso. Pero este era joven, hermoso y alto. O sea que él se podía distinguir. Samuel nos dice que este joven podía ser distinguido entre un montón de jóvenes, él sobresalía.
No solo porque tenía de hombros arriba, era el más alto de todos, sino porque también era de buen parecer y joven. No solo eso, tenía cualidades de disposición, era modesto, no quería llamar la atención de nadie. Mira el versículo 21, primero de Samuel 9:21, y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Porque le acababa de decir, Samuel le acababa de decir que él iba a ser el nuevo rey. Y él es modesto y dice: no, no me digas eso. Yo no merezco eso. Mi familia es sencilla y humilde. Entonces, no solamente es atractivo, joven, es modesto, humilde, sencillo. Mira el capítulo 10:22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Dónde estaba escondido? Entre las maletas. Estaba escondido allá. No quería él sobresalir, no quería que lo reconocieran como rey. Él quería estar escondido allá. No quiero llamar la atención de nadie. Era modesto, era discreto, era de espíritu generoso. Miren el 11:13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Al principio de su reinado era generoso, espíritu generoso, bondadoso. Era considerado hacia su padre, obediente, sujeto. Podemos ver también una cualidad inclusive de valor. Vea el 11:6. Vean sus Biblias, hermanos, 11:6. Ahí déjalo, no le pasa nada. Primero de Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Vea aquí el valor que tuvo. El Espíritu de Dios vino sobre él. Vino ese celo por Dios, el temor de Dios, y guía al pueblo para derrotar a los amonitas. Él tenía entonces cualidades buenas. Era evidente una pureza moral en sus relaciones sociales. La Biblia dice que fue mudado en otro hombre. Miren lo que dice 10:6. Primero de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profesarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él. En el versículo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó con ellos. ¿Quién vino? El Espíritu de Dios. Entonces, al principio en la vida de Saúl, era un hombre, un joven con cualidades de verdad deseables. Era un joven que poseía todo para ser el mejor rey que jamás haya existido de parte de Dios. No solo por su físico, su atractivo, sino por todas esas cualidades, al ser sujeto a sus padres, al ser trabajador, al ser todo lo que él hacía, lo hicieron un buen rey, un buen candidato. El problema fue que todo eso se le olvidó. Saúl empieza bien. Saúl empieza humilde, sencillo, obediente. Dios lo empieza a bendecir. Hay derrotas que Dios le concede de sus enemigos, pero llega a un punto donde la posición le hace daño, donde se olvida quién lo puso ahí, donde se olvida su posición, su lugar como el escogido de Dios, y él empieza ahí, en la cúspide, empieza una caída tan horrible en la vida de Saúl. Saúl desobedece y es rechazado. Saúl le dice a Samuel: mira, yo voy a llegar
a tantos días, yo voy a llegar para confirmar tu reino. Pero en el capítulo 13, Saúl reúne sus tropas, espera 7 días, y durante ese tiempo él empieza a sentir que su ejército se empieza a menguar, y entonces toma la decisión equivocada de desobedecer y sacrifica, como si él fuera profeta o sacerdote, un animal para con Dios. Es decir, toma una posición que no le corresponde y es desechado. Se atribuyó una posición, un lugar que no le correspondía. Entonces, mire lo que dice la Biblia, capítulo 13 y versículo 8, primero de Samuel 13:8. Y esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Samuel salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y pues tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos allí en Micmas. Y dije: ahora descenderé y los filisteos. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿cómo le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Aquí Samuel es desechado. Samuel le tiene que decir la verdad de Dios. Locamente has hecho. Te pusiste en un lugar que no te corresponde. Fuiste desobediente a la voz de Dios. Te creíste lo suficiente en tu posición como para hacer un sacrificio, un holocausto a Dios. Y a ti no te corresponde eso. Locamente has hecho. Pero no fue la única ocasión. En el capítulo 15, nuevamente Saúl es desechado. Dios le había dicho: ve y derrota a los amalecitas. No dejes vivo a nadie, ni a nada. Acaba con todo. Pero luego Saúl va a la batalla, lleva su ejército, llega con los amalecitas y de repente ve unas ovejas bien gordotas. Y dice: ¿cómo las voy a matar? Esas no. A ver, aquellas vacas, hombre, tan re buenas esas vacas, ya gorditas están. No, no hay que matar esas vacas, esas ovejas, esto y aquello, no. Y al rey, aquí está el rey de los amalecitas. No, déjenlo vivo. Ya se rindió, ¿para qué lo matamos? Vamos a llevárnoslo a Israel. Cuando expresamente Dios había dicho: acaben con todo, no dejen nada. Pero él se creyó más inteligente que Dios. Él dijo: bueno, yo creo que no está tan mal guardar ciertas cosas y guardarle la vida a este rey. Ya se rindió, pues pienso que no va a pasar nada. Cuando llega Samuel, mire lo que acontece. Primero de Samuel 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Sí, cómo no. Entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es lo que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Eso era lo que Dios le había dicho? No. Dios le había dicho: destruye todo, no dejes nada. Mire el versículo 3, por favor. Ahí lo dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estaba claro que todo lo iba a eliminar. Pero luego aquí vemos en el versículo 15 diciendo: el pueblo perdonó.
pero lo perdonaron para ofrecerlo en sacrificio. Versículo número 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: note esto, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los saca. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, note otra vez cómo culpa al pueblo, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer en sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Jehová dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire aquí este pasaje fundamental. Él pensaba que el traer animales para ofrecerlos, Dios iba a justificar la desobediencia. Él estaba justificándose el no haber obedecido completamente la palabra de Dios, diciendo que era para Dios, cuando Dios le dijo expresamente lo que debería de hacer. Y Samuel le tiene que decir: Dios no se complace con esos sacrificios. Para Dios es más importante que le obedezcas. Por eso el 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Y Samuel respondió: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y el 35, mire lo que dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloró a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo puesto por rey sobre Israel. Qué tristes palabras concluye en la vida de Saúl. Saúl, un joven prometedor, un joven con cualidades, un joven que pudo ser usado por Dios, un joven que Dios usó en cierta manera, pero luego se le olvidó de dónde venía, se le olvidó quién le dio la posición, quién lo ungió como rey, se le olvidó por qué ahora tenía un palacio, por qué ahora tenía corona, por qué ahora tenía todas esas bendiciones. Pensaba que por su talento, pensaba que por su sangre. No, se le olvidó. Tanto que quiso él hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pensó que sus decisiones eran más importantes. Pues sí, así dice Dios, pero yo creo que esto es mejor. Y parece que esa actitud todavía sigue en nuestros días. Dios dice en su palabra lo que debemos hacer, pero nosotros decimos: no creo, eso es anticuado, eso es de el pasado. No, el pastor es muy exagerado, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y quebrantamos la palabra de Dios y nos va mal, hermanos, porque la palabra de Dios es eterna. Por eso no necesitamos, hermanos, más que obedecer la palabra de nuestro Dios. Y tú ya sabes lo que debes hacer, ya sabes lo que debes dejar, ya sabes a dónde debes de ir y a dónde no debes de ir, cómo debes hablar y cómo no debes hablar. Ya sabes a qué le corresponde a Dios y que no le corresponde a Dios. Ya sabemos, hay que obedecer. En la historia de Saúl encontramos un tremendo ejemplo para nosotros, para no ser desechados, para no llorar. Mire, Samuel lloraba. La razón: Samuel amaba a Saúl. Samuel no quería ese destino para ese muchacho. Él lo conoció joven,
40 años duró en el reino Saúl. Samuel lo conoció, cómo fue ascendiendo, cómo Dios lo usó, pero también pudo ver ese orgullo y ese cómo fue desechado por parte de Dios. Aproximadamente a la mitad de su reinado fue desechado. Y ahora vemos a Samuel llorando por él, llorando porque él pudo haber sido un buen rey. Oh Señor, ten piedad de él. Mire ahí en sus hojitas, número 8. Israel pidió un rey para ser como las naciones vecinas, rechazando a Dios como su rey. Espero que usted no rechace a Dios como su rey. 9. Samuel advirtió al pueblo que un rey humano implicaría servicio militar, trabajos forzados y pérdida de la libertad personal. 10. Saúl fue ungido como un rey mientras buscaba las asnas de su padre. 11. Entre las cualidades de Saúl estaban la modestia, la valentía, la discreción y el cuidado hacia su padre. 12. Saúl fue confirmado como rey tras vencer a Naas de los amonitas, uniendo así a las tribus de Israel. 13. El primer acto de desobediencia de Saúl fue ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel. 14. En su segunda desobediencia, Saúl perdonó la vida de Agag y no destruyó completamente a Amalek. 15. Debido a su desobediencia, Dios rechazó a Saúl como rey, aunque éste continuó reinando. Ahora déjeme mencionar rápidamente aquí acerca del pecado de Saúl. Al principio de su reinado, como dije, había cierta sabiduría y visión, pero ahora lo vemos decayendo, fuera de la voluntad de Dios. Y déjeme mencionarle aquí rápidamente a Saúl, rechazando la voluntad de Dios, rechazando lo que él hacía. ¿Cómo termina la vida de Saúl? Bueno, empieza el Espíritu de Dios, empieza a apartarse de él. No que no era salvo, hay suficiente evidencia para confirmar que Saúl era salvo, sino ahora ya no había paz. Ahora empezó a volverse un rey loco. Ahora empezó un nuevo personaje, y ahí vamos a entrar. Dios escoge un nuevo rey, un jovencito de 17 años llamado David. Pero David aún es muy joven para ocupar el reino. Pero ahí va la decadencia de Saúl. Empieza Saúl poco a poco a alejarse de Dios, poco a poco a permitir cosas. Cuando Saúl empieza a decaer, David empieza a surgir, David empieza a servir a Saúl, toca para él, para que tenga paz, empieza a servirlo y ahí es cuando él sabe que él va a ser el nuevo rey y lo intenta matar. Cuando menos en 2 ocasiones lo intentó asesinar cuando David no tenía nada en contra de él. Terminó tan apartado de Dios que fue a buscar a una nigromante, a una que consulta a los muertos. Porque Dios no le contestaba. Samuel ya no está para decirme qué es lo que debo de hacer. Oh, no puede ser, ¿qué hago? Saúl terminó tan lejos de Dios que cayó a ir a consultar a una adivina en Endor para buscar qué es lo que iba a suceder en su propia vida. Imagínese caer tan bajo a ir con un nigromante para poder consultar a los muertos. Y luego termina muerto en batalla junto con su hijo Jonatán. Y así acaba la vida del primer rey de Israel. ¿Cuántas lecciones no pudiéramos sacar de aquí? Oh, Dios te ha bendecido, te ha dado de su poder, te ha sacado, hermanos, de allá, de lo más humilde quizá, y te ha dado una nueva vida, una nueva familia, te ha posicionado, te ha dado eso. Pero nunca se te puede olvidar de quién proviene eso, hermanos.
Nunca se te puede olvidar quién es el que te da el poder y la fuerza, porque es Dios. Que no se nos olvide, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hay que obedecer al Señor. Deje que Él obre en su vida, en su corazón, y aprendamos de este rey, el primer rey. Para concluir, el libro de Primero de Samuel comienza en el capítulo 16 a hablarnos del siguiente rey, el segundo rey, el rey conforme al corazón de Dios. Alguien ha dicho, Saúl, el hombre conforme al corazón del hombre. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Saúl poseía todas las cualidades humanas para ser un buen rey, pero no lo fue. Y David, quizá humanamente, era alguien que no figuraba, pero llegó a ser el rey conforme al corazón de Dios. A partir del capítulo 16 y hasta al final del libro empieza en ascendente la vida del rey David, comenzando con el momento en que lo escogen como nuevo rey. Samuel unge a David como rey. Vea por favor capítulo 16 verso 1. Primero de Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y aquí entonces Samuel, usted conoce la historia, llega a la casa, desfilan los hijos de Isaí, pero el más pequeño andaba con las ovejas, lo mandaron a traer y él era. Dios le dice, no mires a su corazón, a su parecer, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Y entonces Saúl es desechado y en el 16, capítulo 16, surge el nuevo ungido de Dios, David. En el capítulo 17 encontramos la gran hazaña de David y Goliat, asesinando a ese paladín poderoso. Y empezamos a ver historias acerca del poderoso rey David. David es ungido entonces ahí, capítulo 17 mata a Goliat. A partir del capítulo 18 hasta el capítulo 26 empieza una persecución injusta de parte de Saúl para con David. David tiene que huir porque el mismo Saúl quiere matarlo. Lo persigue por los desiertos, por las cuevas y los montes. Quiere acabar con él. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Una de ellas fue en una cueva. Él estaba dentro de la cueva con sus hombres y Saúl entró a la cueva, muy posiblemente para hacer sus necesidades. Y ahí en la cueva, él pudo acabarlo, pero no lo hizo. En otra ocasión, Saúl estaba durmiendo. En la persecución que traía para con David, allá estaba durmiendo en un lugar, sus soldados estaban perdidísimos y pudieron ir y cortar un pedazo de su manto, un borde de su manto, y luego los despertaron. ¡Hey! Aquí está, miren, la prueba. Yo pude matarlo, pero no lo hice porque es el ungido de Jehová. Jehová había ya escogido a él, pero no era el momento, no era el momento. Saúl ya había sido desechado, pero David no era el momento. Dios te tiene preparado algo para ti también, pero a veces tienes que esperar. Tienes que esperar el momento adecuado. Si es para ti, yo ya te lo prometí, yo ya te lo aseguro, pero no es el tiempo todavía. Señorita joven, espera en el Señor. El tiempo indicado es para ti, un buen futuro, una victoria, una posición, algo que tiene Dios preparado, pero espera en el tiempo de Dios.
Él va a dártelo seguramente. Y podemos ver entonces en la historia de David, aquí comenzar las persecuciones. La mayoría de salmos que se escribieron por parte de David, los escribió en este periodo de persecución. Ustedes pueden buscarlo ahí y él orando: líbrame de mis enemigos, ayúdame Señor, abrígame Señor, guárdame en tu mano, escúchame porque los enemigos se han levantado. Y él está orando a Dios, orando a Dios. Miren ahí, número 16, David fue ungido por Samuel, en privado, y con la unción vino el Espíritu del Señor sobre él. Número 17, David derrotó a un gigante, Goliat, demostrando su fe. No estaba en las armas humanas, sino en el Dios viviente. 18, David desarrolló una profunda amistad con Jonatán, hijo de Saúl, a quien consideró como un hermano. 19, a pesar de tener oportunidades para matar a Saúl, David le perdonó la vida, mostrando misericordia y temor de Dios. Y por último, para concluir esta noche, Saúl muere en el capítulo 31, cerrando con una etapa trágica en la vida de su reinado. Y aquí podemos ver entonces este importante acontecimiento, la muerte de Saúl y Jonatán. En 1 Samuel podemos encontrar un contraste entre un rey llamado Saúl y un rey llamado David. ¿Por qué no aprender en esta noche? ¿Por qué no decirle al Señor: yo no quiero ser desechado, yo no quiero acabar mi vida cristiana como la acabó Saúl, no quiero eso? Señor, no permitas que mi corazón sea orgulloso, se enaltezca, se sienta más de lo que debería ser. Ayúdame a darte siempre la gloria y la honra, Señor, que tú dirijas cada paso de mi vida. No me permitas apartarme de lo que tú quieres que yo haga. No permita que el orgullo, hermano, le destruya, lo acabe, lo inutilice. Porque si Saúl fue desechado, usted y yo también podemos ser desechados. Que la bendición de Dios no sea parte de nosotros. Que su gloria no sea parte de nosotros. Samuel, Saúl y David. 3 personajes sobresalientes en 1 Samuel. Vamos a orar. Señor, en esta bendita noche, gracias te damos por la oportunidad de haber estudiado este libro, 1 Samuel. Importantes lecciones.